Hey, mis hermanas y hermanos queridos, sean bienvenidos una vez más a este su espacio, a este su canal, Enio JP Lisa. Bueno, y hoy vamos a hablar de un tema bastante, pero bastante interesante como controversial. Hablaremos, sí, de una corriente poderosa, religiosa y política del judaísmo. Shalom, Ubraja para todos y comenzamos. Y bueno, ya saben ustedes que este es el canal, el espacio, donde yo los quiero acercar un poquito más a las reales y verdaderas maravillas de la palabra escrita de Dios y la liturgia y cuánto la iglesia nos ofrece. Y sí, la intro fue bastante clara. Hablaremos de la corriente religiosa y política de los fariseos. Corriente que surge alrededor, si más o menos no estoy equivocado, del siglo II antes de Cristo, justamente en la época de los macabeos. Que dicho sea de paso, también es nombrada muchísimas, pero muchísimas veces en el Nuevo Testamento, principalmente en los evangelios. Pero ojo, no solamente vamos a basarnos en lo que dicen los evangelios. Además de también existe una fuente principal para así poder comprenderlos, y es nada más y nada menos que el escritor judío Flavio Josefo. ¿Quién es él? Flavio Josefo fue un historiador judeo romano que data desde el 37 a.C. hasta el año 100 DC, y él es por sí mismo un punto de inflexión en todo este meollo del asunto, porque sus obras representan importantes fuentes históricas para precisamente el estudio de la historia del pueblo judío y también del Medio Oriente. Tampoco vamos a exagerar con Flavio Josefo, porque no pienso hacer aquí una biografía. Tampoco te emociones. Si quieren que hable de Flavio Josefo, por favor déjenmelo en la caja de los comentarios para que así podamos profundizar sobre él. Pero aquí en este video, no. ¿Cómo? Entonces les decía que este historiador judeo romano menciona a este grupo religioso judío, y lo hace en dos grandes obras suyas: Antigüedades judías y Guerras judías. En cuanto al término fariseo, veremos que es de origen griego, pharisiaioi, que también deriva del arameo perisachia, que a su vez corresponde al hebreo perushin. Es un adjetivo plural que significa dividido o separado. ¿Qué cosas, no? Pero sí que es verdad que el origen de este nombre sigue siendo un poquito oscuro, y de ello también depende la multiplicidad de hallar una explicación. Así que ciertamente el término ha podido tomar o asumir diferentes significados en las diversas épocas. Separación de los piadosos, por ejemplo, es decir, de los judíos no demasiado escrupulosos, sobre todo en las observancias de la ley de Dios. Separación de los paganos, este está muy claro. Separación de los israelitas, demasiado dispuestos a llegar a un acuerdo con el helenismo del siglo II. Hay otros también que piensan que se trata de un sobrenombre que nace en la época de la ruptura con los saduceos, otra clase política religiosa de la época, que estaba bajo el reinado de Juan Hircano desde el 135 hasta el 104 AC. Que ojo, también quizás encubra una alusión a una oposición de los fariseos a la política nacionalista de los saduceos. Sin embargo, también se piensa que el nombre de fariseo también fue usado por sus adversarios, y más bien se llamaban a sí mismos compañeros o inclusive santos.
Flavio Josefo también afirma que los fariseos, junto a los saduceos, corriente que opone varios puntos doctrinales a los fariseos, y también estos dos junto con los esenios, tienen orígenes muy pero muy antiguos, aunque este los nombre por primera vez en tiempos de Jonatán Macabeo, por ahí por el 161 al 143 AC. Pero la realidad es que el origen de estas dos corrientes, fariseos y saduceos, tenemos que buscarla en la época de la expansión del helenismo y por tanto se remonta casi a la época de Esdras. Ahora aquí vamos a entender una cosa muy importante. El helenismo difundió la libertad de pensamiento y la relajación en las costumbres judías, que termina por socavar su espíritu religioso y también una afinidad e inclinación hacia la traición. Así que los primeros en ceder por oportunismo a estas nuevas ideas fueron las clases aristócratas, principalmente en las familias del alto clero. Y por supuesto, por reacción, se forma un movimiento opositor. Así que esta corriente opuesta hace un pacto y un juramento de no abandonar y andar en y bajo la ley de Dios, dado por medio de Moisés, quien fuera un fiel siervo de Dios, prometiendo observar y poner en práctica todos y cada uno de los mandamientos de Dios nuestro Señor, así como poner por encima sus mandatos y leyes. De manera entonces que ellos se habían separado de las tierras extranjeras para adherirse a la ley y normas de Dios. Así que bajo este testimonio podemos ver cómo comienza una corriente farisaica que, aunque es muy difícil afirmar una certeza, ya era una facción real de ellos en ese momento. También los Hasidei, es decir, los piadosos, que en hebreo se dice Hasidim, aparecen claramente definidos en los primeros tiempos de los macabeos, que son sustancialmente los mismos fariseos posteriores y que además constituían la principal fuerza con la que podían contar los macabeos para la liberación del pueblo del dominio extranjero. Pero todo tiene su final. Muy pronto, sin embargo, los asmoneos, descendientes de los macabeos, se encuentran en oposición con los fariseos. Los mismos fariseos continuadores de los hasideis, de los piadosos. Entonces, la tensión comenzó bajo Jonatán cuando obtuvo el sacerdocio del rey de Siria Demetrio por allá por el 153. Juan Hircano, hijo de Simón y antiguo discípulo de los fariseos, rompe definitivamente con ellos y pasa a formar parte de la otra corriente que es la opositora de los fariseos, los saduceos. Su hijo, el rey Alejandro, persiguió duramente a los fariseos. Pero, ojo a este dato. Cuando estuvo a punto de morir, recomendó a su esposa, la reina Alejandra, pactar con los fariseos para conciliar una benevolencia con el pueblo, ya que estos podían llegar a tener un gran poder sobre él. Y ya adentrándonos en la era de la época cristiana y llegando a la catástrofe que todos conocemos del año 70 después de Cristo, fariseos y saduceos prosiguieron cada cual por su camino, dominando por supuesto los saduceos en el templo y en la vida política. Pero ojo, los fariseos cada vez más ganaban el favor del pueblo. Esto gracias a los doctores de la ley o los llamados escribas, que en su mayoría eran de la clase farisea. Así que el pueblo fue viendo en los fariseos los auténticos
defensores de las tradiciones y en consecuencia también su nacionalidad e independencia. Pero ¿y cómo no? Sabiendo esto que sabíamos desde el principio que les conté de Moisés, de los diversos grupos judíos que existían antes de los años 70, solo los fariseos sobreviven a los hechos de ese año. Así que a partir de ahí, entonces, el judaísmo queda totalmente marcado por los cánones de los fariseos. Y las posiciones doctrinales de ellos se conocieron a través del historiador judío-romano Flavio Josefo y también del Nuevo Testamento, que a menudo se formulan en contraste con las posiciones de los saduceos. Y aquí, mis hermanos, es donde entramos a un terreno álgido. Ojo que se viene momento, Dios mío, arráncame los ojos y los oídos. El cristianismo le debe a los fariseos o al fariseísmo ideas fundamentales. Aunque las diferencias doctrinales sean un poco suntuosas, es con el fariseísmo que nosotros los cristianos parece que tenemos la mayor de las ideas en común. Eso estuvo interesante. Tranquilo, Ned. Piensa en la Biblia. Sagrada Biblia. Algunos incluso afirman que Jesús, entre todas las tendencias de su tiempo, se acercó muchísimo más a la de la doctrina de los doctores fariseos. Eso no me lo esperaba. Sin embargo, profesando una autoridad que sí es verdad que ninguno de ellos reclamó. Pero ese fue el detonante que lo llevó a ser condenado. Obvio. No es un secreto para nadie que Jesús pertenecía a esta clase política religiosa del fariseísmo. Sí, Jesús era fariseo, por si no se habían enterado. Así que tengan mucho cuidado con lo que dicen. ¡Por un demonio, lo que faltaba! Y cabe señalar que en los evangelios, los fariseos desaparecen casi por completo en los relatos de la pasión. Pero también es significativa la solemne intervención de Gamaliel en favor de los apóstoles. Pero volviendo a la relación con Jesús, los fariseos adoptan una actitud ambivalente hacia él. Se interesan por sus enseñanzas, en particular por las relativas a la moral y a la venida del reino de Dios, pero les escandalizaba el hecho de que ni Jesús ni en consecuencia sus discípulos respetasen los preceptos que ellos consideran fundamentales, como los del sábado y el ritual de purificación. Hablemos primero de la transgresión del sábado que ellos consideran que es un delito grave, aquella en la que ocurre la curación sabática que vemos por primera vez en Mateo, en donde los fariseos, al salir de la sinagoga, lo aconsejan para quitárselos del medio. La estrategia es simple. Los fariseos apuntan ante todo a aislar a Jesús. Esto, por supuesto, es antagónico con el favor del pueblo, pero lo logran mediante ataques directos a su persona. Y no conformes con eso, también atacan a su doctrina, que se encamina a demostrar que no integra, sino más bien que rechaza la ley mosaica y, por supuesto, a su verdadero autor, que es Dios. Dicho así resumidamente, Jesús estaba en contra de Dios. Maravillosa jugada, jugó magníficamente la partida entera. Estos ataques ad personam en contra de Jesús ni siquiera se detienen ante la evidencia taumatúrgica que tiene efectos verdaderamente grotescos. Pero la respuesta de Jesús es un formidable resumen de lógica, pero también de ironía. Pero él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino en conflicto cae en ruina, y ninguna ciudad o familia en conflicto puede subsistir. Ahora bien,
Si Satanás echa fuera a Satanás, ¿está en desacuerdo consigo mismo? ¿Cómo pues podrá subsistir su reino? Y si yo echo fuera demonios en el nombre de Beelzebú, ¿en nombre de quién los echa fuera vuestros hijos? Para esto, ellos mismos serán vuestros jueces. Blanco y en botella. Y bueno, si nos quedamos aquí haciendo un resumen de todo este tipo de episodios como el que acabamos de ver entre los fariseos y Jesús, no podríamos hacer ni 1, ni 2, ni 3, ni 4 videos, sino quién sabe cuántos. Pero también dentro de esos encuentros entre ellos, tenemos las invectivas de Jesús hacia los fariseos, como por ejemplo la clausura del reino de los cielos, el proselitismo farisaico, los juramentos, diezmo sobre las hierbas, el lavado ritual, los sepulcros, las tumbas de los justos, forman parte de estas invectivas que Jesús hacía en contra de ellos. Pero vamos a concluir, mis hermanas y hermanos queridos, en este video, que si podríamos utilizar el lenguaje de crimen, en efecto, este consistiría en el rechazo total del plan de salvación que Dios ofreció al hombre. Una salvación que los habría limpiado de los pecados pasados. Y que por supuesto, de allí a que estos jamás reconocerán al Mesías que ya ha venido. Jesús les acusa directamente de completar la obra de sus padres, que se refiere precisamente a su sentencia de muerte. Y hasta aquí, mis hermanas y hermanos queridos, el video de esta gran, pero gran corriente política y religiosa que fueron los fariseos. No me queda mucho que concluir, así que solamente les voy a pedir que den un glorioso like, suscribirse al canal y por supuesto activar la campana para que no se pierdan ni un solo video más y menos el siguiente en este su canal Enio J. Lizard, en donde empezamos a vivir de manera pero muy sentida la cuaresma. Así que no se aparten y los veo en el siguiente. Sí, señor.